Esta es la capilla del Hospital La Divina Providencia. Hace 34 años, en este lugar, fue asesinado el salvadoreño más universal que ha tenido este país, Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Eran momentos bastante complicados, ¿no? Con mucho movimiento, ¿no? O sea, con mucha convulsión, digamos, en el país. Eran momentos en donde el país, la población quería salir de lo que había sucedido en el pasado. Venía un proceso muy fuerte, ¿no? O sea, de movimiento social, de sectores campesinos que querían un cambio en su realidad, ¿no? De sectores obreros también. Una vez en los años 70, cuando ocuparon el ejército, ocupó la universidad, entonces golpearon muchas personas y de repente aparece en los periódicos un comunicado de la conferencia episcopal sacado por el secretario, que era Monseñor Romero, diciendo que era un hecho bien hecho, porque la universidad era un nido de comunistas. Entonces nosotros nos preguntamos con qué derecho sacaba él, en nombre de la conferencia episcopal, un comunicado así en los periódicos. Y lo invitamos para que aclarara esta decisión frente a las comunidades eclesiales de base que ya se habían formado en Sacamil. Entonces se originó toda una discusión, ¿verdad? Incluso que acusaciones de que la iglesia jerárquica estaba a la par de los ricos, y a un momento dado él dijo, ¿verdad? Bueno, yo estoy dándome cuenta, dije, que no estoy en una celebración litúrgica, sino que estoy en un meeting, dijo. Cuando dijo esto, yo me enojé, ¿verdad? Y me quité la casulla, me quité la estola, me quité el alba, y yo dije, aquí no hay misa. Aquí termina todo, porque ni siquiera podemos discutir, dialogar dentro de nuestra propia iglesia. Aquí ni hermanos somos. Y ahí terminó él sentado ahí, y alguna gente, para salvar la situación, todavía dijo, quizás, Padre, podemos terminar con un Padre Nuestro. ¿Cuál Padre Nuestro? Dije yo, ni hermanos somos. A varias personas nos ha sucedido lo mismo, que nosotros nos causó repugnancia el nombramiento de Monseñor Romero, ¿verdad? Y repugnancia un poco en el sentido de que veíamos que lo que se estaba haciendo era poniendo a una persona que no era la que esperábamos que llegara al arzobispado. Yo quiero confesar que no asistí a su toma de posesión porque no me sentía honesto de estar ahí presente con alguien que no consideraba yo, como muchos otros, que no era él el arzobispo que queríamos. Un candidato era Monseñor Rivera, pero en ese tiempo Monseñor Romero era algo conservador. Entonces por eso pensaban que les venía bien, y era más o menos amigo de varias personas. O sea, pensábamos nosotros que era una persona que no se iba a identificar con el proceso que se venía, ya que se había comenzado en un primer momento con Monseñor Luis Chávez y González, con todos el magisterio de la iglesia de ese entonces, el Vaticano II, ¿verdad? Creíamos que era una persona que no iba a estar a la altura de lo que se necesitaba en el arzobispado. Bueno, yo pienso que estaban muy contentos los del gobierno, la gente bien de El Salvador, la gente poderosa de capital, de dinero, estaban muy satisfechos con eso, y posteriormente lo acusaron esos mismos, ¿verdad? De marxista, de político y de todo lo que dijeron acerca de él. No conocíamos a Monseñor Romero. No lo conocíamos, ¿verdad? Porque sus antecedentes son también antecedentes, antes de ser arzobispo, de identificación con los más humildes, con los pobres.
pero no tenía un contexto que lo empujara tanto a adoptar una posición profética, a adoptar una posición de pastor en medio de toda la convulsión que existía en ese entonces. Mucha gente ha dicho eso, que Monseñor cambió por la muerte de Rutilio Grande. Yo no acepto eso. Monseñor Romero fue un hombre que siempre evolucionó según lo que Dios le iba presentando. El 12 de marzo, no tenía un mes de haber sido nombrado arzobispo, asesinan al padre Rutilio Grande. Ahí Monseñor Romero resurge como la persona que se fue después, mostrando a lo largo de toda la historia, los 3 años que él estuvo, ¿verdad? El conflicto del pueblo y gobierno se trasluce a la iglesia de la arquidiócesis, que quiere estar con el pueblo. Entonces, indirectamente, pues hay una ruptura con el gobierno desde el momento que él no sirve al pueblo, sino que lo reprime, lo molesta. Y ahí el gran choque, poco después de ser arzobispo, cuando él no quería asistir a la toma de posesión del nuevo gobierno de Humberto Romero, que había sido electo fraudulentamente en las elecciones de 77. Y poco a poco se da cuenta que hay que preguntarse por qué hay tantos pobres, por qué hay tanta miseria. Y esto es lo que lo lleva a hacer y predicar lo que predicó. Ya antes había estado Molina, Sánchez Hernández, Rivera, como 8 militares anteriores, ¿verdad? Que venía y que fueron conformando un régimen autoritario, represivo, ¿verdad? Y muy criminal, y además con una clarísima defensa de los intereses económicos de los poderosos, de los ricos, de los cafetaleros y terratenientes. Era clara su postura de ser los defensores de un sistema económico que aquí estaba causando verdaderos estragos en la población. Exige que le aclaren esa muerte, y que mientras no se la aclaren, él no participa en ningún acto público del gobierno, y lo cumplió hasta el día de su muerte. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Y Monseñor llama a una misa única, opuesto, por supuesto, a toda la conferencia episcopal, al nuncio apostólico, que dijeron, no, una misa única, no, dijo, en mi arquidiócesis, que era San Salvador, La Libertad y Chalatenango, era el territorio de Monseñor Romero, dijo, no habrá misa ese domingo, solo una en catedral alrededor del Padre Grande, y en protesta también por esta muerte. El Vaticano estaba muy encima de él, pues como que les decían, mire, no hable tan fuerte, no hable tan duro, no diga tantas cosas. Y yo me digo siempre, el que habló más duro fue Jesús. Jesús fue el que dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Ningún papa ni Monseñor Romero se atrevieron a decir eso, ni menos yo. Pero Jesús lo dijo, no por ser rico, precisamente, sino por ser indiferente, por no importarle el pobre, por no importarle el necesitado. Como dicen, se sentían pasos de animal grande en ese entonces. Entonces, Monseñor Romero sale como una persona que dispuesta a escuchar a la población, que siempre se mantuvo buscando a las víctimas para generar con ellos un consuelo y una esperanza. Era como un oasis Monseñor Romero en ese entonces. Su voz llegaba a todas partes del país, a todas las partes del país. Su voz de esperanza, su voz de aliento, su voz de consuelo, pues en momentos que era bastante difícil tener esperanza. Desde esa puerta, una bala calibre 22 de alta velocidad atravesó 35 metros desde la calle hasta ese altar, en donde se encontraba Monseñor Romero. La bala atravesó su pecho y segundos después, caía al suelo. Lo tengo tan presente como que fuera ahorita, después de 34 años. Sí, yo estaba presente en esa Eucaristía. Habían hecho una invitación en el diario de media página, muy llamativa. Muchas personas amigas de Monseñor llamaban por teléfono y decían, pídenle a Monseñor que no vaya a celebrar la misa, porque estaba tan amenazado que pues veían que era peligroso. Todos sabíamos que lo iban a matar, incluso él mismo decía, a mí me van a matar, pero yo resucitaré en mi pueblo
el Salvador que tanto amo. Y desde ya perdono a los que lo vayan a hacer y les bendigo. El proyectil entró, no así como muchos lo dicen a la hora de la consagración, sino después de que Monseñor terminó la homilía, él pasó al centro del altar, estaba extendiendo el corporal para iniciar el ofertorio, cuando en ese momento que él dejó de ver hacia la puerta principal, que con seguridad ahí estaba el asesino a sueldo, entonces fue el disparo y fue tan certero que uno solo. Entonces Monseñor, por el instinto de conservación, se cogió del altar, aló el mantel y se volcaron las hostias sin consagrar. Yo insisto en eso, fueron las hostias sin consagrar. Entonces él cayó a los pies de Cristo. Muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Llamaba la atención porque a pesar de la invitación tan llamativa, solo asistieron como unas 10 o 15 personas a la misa. Y en ese momento ellos se asustaron y se tendieron en el piso y se fueron a la derecha para protección. Pero a mí no me dio miedo, sino al contrario, me dio indignación y yo buscaba hacia la puerta principal como queriendo capturar al asesino. Pero eso era imposible, ya lo tenían planificado. Primera reacción, negarse a creerla, negarse rotundamente a creerla, decía yo, no puede ser. No puede ser, estos periodistas son bien exagerados, que no sé cuánto, bueno, son las noticias. Pero sí se ve que han atentado contra Monseñor y lo han herido. Y hay que averiguar dónde está. Fue un momento de esos en los que uno no quiere creer lo que oye. Cuando yo salí a la calle, en mi vecindario, había gente que de puerta a puerta se gritaba las cosas. Uno a otra, fulana, han matado a Monseñor. Yo vi caer a una señora de rodillas en un andén. Corrí a la oficina a llamar por teléfono a un médico. Y cuál va siendo mi sorpresa, que al regresar a la capilla ya se habían llevado a Monseñor. Ahí de mi colonia, que clamaba al cielo y decía, Dios mío, no puede ser, han matado. Entonces ya uno fue cayendo en la cuenta, ¿verdad? Y se tenía el temor de que, pues, además hicieran alguna cosa que lo capturaran, que lo escondieran después para inventar algo que a ellos les conviniera. Testimonios del día que mataron a Monseñor Romero dicen que en la colonia Escalón y en San Benito se celebró con fuegos artificiales esa muerte. Esto es justamente lo que te ilustra que no era un grupito, fueron a asesinar a un arzobispo, eran parte de algo mucho más grande. En la comunidad nosotros interpretamos ese doloroso momento como que Dios le dijo, hoy no quiero que me ofrezcas el pan y el vino como todos los días, sino hoy la víctima eres tú, Óscar. En ese momento fue que él cayó. Ese día, ese 24 de marzo, a esa misma hora, ¿verdad? Cuando yo salí a la calle y oí los gritos de las personas, lo que escuché gritando a esa señora que se arrodilló ahí, decía, esto es obra de Dagüizón. Y lo gritaba, esto es obra de Dagüizón, se salió con su bus. Claro, para mí, en ese momento, todavía no se me había pasado por la cabeza, ¿verdad? Sino que yo estaba con ese dolor de decir, bueno, hay que aceptar que alguien lo mató. Pero al oír eso, pues claro, se le revuelve a uno toda la indignación, tristeza, confusión, en fin, es una situación difícil, ¿verdad? Porque nadie está contento de que un hermano de uno haya cometido semejante barbaridad, ¿verdad? Monseñor, han asesinado a Monseñor Romero y yo me fui inmediatamente
a la capilla del Hospitalito. Ya se habían llevado el cadáver. Estaba ahí una de los canales de televisión, me hicieron una entrevista. Vemos aquí al padre Urioste, vicario, que nos acercaremos a él. Monseñor, muy buenas noches. Un momentito, por favor. ¿Ustedes estaban en la capilla? ¿Habría más gente? Sí. No sé si usted tiene algunas palabras ahorita para la teleaudiencia. Pues yo creo que todo el pueblo salvadoreño está de luto. Quiero decir, todo el pueblo que es bueno, porque hay pueblo que no es bueno. Parte de nuestra familia salvadoreña que no lo es, desgraciadamente. Y le dije a las hermanas que como lo íbamos a embalsamar, que no permitieran que las entrañas que le sacaran las tiraran en cualquier lado, sino que ellas las recogieran. Que pidiéramos que nos dieran las vísceras de Monseñor, lo cual hice. Nos las entregaron en una cajita de cartón. Y cuando llegamos, estábamos desconcertadas. Y ellas las recogieron y las enterraron en el Hospitalito, cercano a donde estuvo el apartamentito de Monseñor Romero. Que no sabíamos qué hacer. Nos parecía esa tragedia como una película, como un sueño, no acertábamos qué era todavía. Y cuando vino el Papa Juan Pablo el 82, ellas pensaron en hacer una estatua a la Santísima Virgen por si el Papa llegaba ahí. Ahí en el jardín, junto a una rosa blanca, allí depositamos la cajita. Y empezaron a escarbar los albañiles y se encontraron con la caja de los restos de Monseñor que habían enterrado ahí. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que después de 3 años, y siendo vísceras, estaban incorruptas, estaban como que acababan de hacer una cirugía. Y encontraron que la sangre estaba líquida y que las entrañas no tenían ningún mal olor. Así, frescas, sin cambiar de color, sin un mal olor. Entonces cortamos una muestracita, la depositamos en un frasco con alcohol y se la entregamos al obispo Monseñor Rivera. De eso se le dio al Papa Juan Pablo II una botellita con la sangre de Monseñor, pero Monseñor Rivera, que era el arzobispo, no quiso que dijéramos nada públicamente, porque ya sabíamos cómo estaban todos los diarios en contra de Monseñor, el Diario de Hoy y todos los demás. Iban a decir que eran inventos nuestros y no sé qué, y él no quiso que se publicara eso y poco se ha sabido pues acerca de eso. Sabemos bien cómo después las Naciones Unidas, que vinieron acá a hacer una investigación, dijeron que había sido D'Aubuisson el autor intelectual. En esos años de la guerra, aquí algunas familias estábamos divididas, ¿verdad? Lo que yo sabía de él, estaba segurísima, teníamos claro, de que detestaba a Monseñor Romero. Y así como a todo aquello, ¿verdad?, que a ellos con su mentalidad les pareciera peligroso para continuar este sistema de control que se tenía, ¿verdad?, en América Latina. Porque yo nunca he compartido de que hubo guerra civil. Aquí no hubo guerra civil. Guerra civil la española, que el país se partió y que hubo 2 ejércitos. Esa es una guerra civil. Aquí no, aquí tuvimos una agresión del bloque soviético. Por algo se llenó el país de internacionalistas. Roberto D'Aubuisson fue hecho, fue fabricado. Quiero en esta ocasión aclarar algo muy equivocado y que lo están ocupando como para ensuciarnos. El Frente Amplio Nacional, señores, no tiene que ver nada con ser ultraderecha ni derecha. Somos nacionalistas. ¿Verdad? Para desempeñar un papel
como el que desempeñó él aquí en El Salvador. Defensor de la seguridad nacional. Era defensor de la seguridad nacional, pero además para defender los intereses de los poderosos y de los ricos de este país. Dice, mire, escarbe un poquito usted y allí, donde hay una persona que hable de los pobres, va a encontrar un comunista. ¿Ah? Entonces, este era un anticomunista, pero al extremo, un psicópata. Como trabajadora social en las comunidades pobres, actividades para conseguir el agua, que pusieran una clínica, etcétera, ¿no? Entonces ahí había mucho de orden en esos barrios. Mucho de orden que en ese momento, estoy hablando de 79, 80, ¿verdad? Estorbaban la organización comunal, porque todo eso era comunismo. En todos esos años de los 80 no creo que nos hayamos encontrado más de unas 4 o 5 ocasiones. Entonces él no quería, monseñor. Se expresaba siempre muy mal de él, incluso en televisión, en programas de televisión, le llamó usted un mentiroso, ¿verdad? Que debajo de la sotana escondía lo rojo que eran. Porque en ese momento todo aquel que pensara de manera distinta era comunista. Como líderes que fueron ambos dentro de su contexto, uno religioso y el otro político, siempre hay algo que prevalece y son las buenas intenciones. Lo moldearon en esa forma. Jugó el papel que jugaban los militares de esa época, que eran formados en la Academia Estadounidense, ¿cómo se llama? La Escuela de las Américas en Panamá, en Washington, ¿verdad? Él era fruto de esa Escuela de las Américas, ¿verdad? Escogido para formarlo como un militar que contuviera los movimientos, ¿verdad?, que venían surgiendo en América Latina. Entonces, claro, ¿qué podemos pensar de eso, verdad? Más que una tristeza bien grande, ¿no? Que se haya comprometido con una situación tan injusta. No eran tiempos políticamente convenientes para entrar en discusiones ideológicas ni de posiciones, porque era peligroso. Yo trataba de obviar el tema, de hablar de cualquier otra situación más relacionada a asuntos familiares, para no entrar en discusión con él, que generalmente, las veces que lo vi, nunca estuvo solo. Estaba siempre con guardaespaldas. Entre ellos, un tal capitán Álvaro Saravia. Bueno, el principal obstáculo era encontrar al capitán Saravia, y eso tomó algún tiempo. Una vez que lo encontré, fui trabajando un material, primero reuniéndome a solas con él durante todos estos años, y luego, una vez que determiné que ese material iba a ser publicado, entonces me di un tiempo anterior para entrevistar más o menos 50 personas más, que son las que están entrevistadas para ese reportaje. Álvaro Saravia era un piloto de la Fuerza Aérea Salvadoreña, después convertido en el lugarteniente del mayor Roberto Dawison. Era la persona que le llevaba toda la parte operativa, digamos, al mayor Dawison. Como él era el que estaba a cargo o a la cabeza del grupo de Dawison, él se encarga, pues, de la parte del operativo que competía al grupo de Dawison, que no es el único que participa en este asesinato, porque participa también el grupo del hijo del expresidente Molina. Entre ambos grupos, que los une el capitán Eduardo Ávila, Saravia es el que comanda el grupo de Dawison. Entonces, ese es su papel. Poner al conductor, poner el vehículo, estar el día y la hora convenidos, y además no aguanta la curiosidad y va a la iglesia a atestiguar cómo asesinan a Monseñor Romero. Santo Tomás Becket era un obispo que señalaba mucho la actuación de la aristocracia y del rey en aquel momento, no recuerdo el nombre del rey. Entonces, en un banquete, eso es histórico, el rey dijo: ¿quién me podrá librar de este obispo tan molesto? Y a espaldas de él, 4 caballeros se armaron y lo fueron a asesinar cuando estaba hincado frente al altar. Fíjate qué lección. Y nadie pudo culpar al rey. Dejo esa inquietud. Es natural que la gente que fundó Arena
se organizó alrededor del hombre que a través de la violencia defendía una agenda de intereses muy específica. Esto no hay que olvidarlo. Es decir, Roberto Davison y los Escuadrones de la Muerte no eran unos grupos que salían a matar sin razón alguna, ¿no? Eran unos grupos que a través de la violencia trataban de imponer una agenda política, que es la agenda de la derecha. A mí me consta que Roberto no estaba en eso. De lo demás, pues no puedo asegurar. ¿Puede ser que a espaldas de él? Puede ser a espaldas de él. ¿Con qué objetivo? A saber. O puede que haya sido la misma guerrilla para utilizarlo como un mártir, como el caso de Lacayo. Por eso digo que a estas alturas, esas cosas se deben perdonar, olvidar y respetar la memoria. Estas personas, muchas de ellas continúan vivas y muy activas. Algunas todavía con fuerte presencia en la vida pública nacional, que siguen manteniendo la misma manera de pensar y que se siguen lamentando todos los días de no haber podido aplastar a todo lo que oliera izquierda en este país. Sí tuve oportunidad de decirle, viviste equivocado conmigo, ¿verdad? Porque él siempre me preguntaba en esas pocas ocasiones que nos veíamos, ¿y vos de qué grupo sos? ¿Verdad? ¿De la guerra popular prolongada o de la insurrección ya viene? Porque se distinguían por ello los movimientos guerrilleros. Y yo siempre le contestaba lo mismo: investigue, adivine, busque, ver, que no le falle la investigación, ¿verdad? Pero ella no llegó más que a colaboradora. Pero más andábamos en temas de la iglesia, ¿sabes? Que sí es importante que lo mencione Marisa. En una oportunidad, él salió, lo llamaron de San Miguel, para decirle que habían matado una guerrillera y que él tenía todas las características de Marisa y que se llamaba Marisa. Se fue en un helicóptero. A darse cuenta, cuando venía sumamente enojado, ¿no? O sea, vos por andar de tonta útil, o sea, me toca andar en estas vueltas, que no sé qué. Eso fue un reclamo que se planteó fuerte. Que creyó, ¿no? Que era. Fue hecho a esa medida y para desarrollar las acciones que los poderosos de este país y los más ricos de este país querían desarrollar para contener el movimiento que venía de la población, que ya no quería seguir viviendo esas situaciones de injusticia, ¿verdad?, que existían en el país. Entonces, lo que se da en una familia es eso, en esta familia es eso. Todos agarran para ir, se extrañaban ellos de que por qué Marisa no andaba caminando con ellos para promover su partido, porque en ese entonces estaba en su apogeo, ¿verdad? Entonces, eso, ellos decían, pero ¿cómo es posible? Y cuando la gente le preguntaba, mira, ¿y dónde está Marisita? Que no sé qué, ellos decían, pues sí, algunas veces lo negaban, decían que estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Desgraciadamente, los intereses materiales muchas veces nos ciegan y nos hacen hacer cosas que no debíamos. Monseñor Romero es un personaje muy importante. Yo quisiera creer para todos los salvadoreños, pero digamos para la mayoría de los salvadoreños. Y desde su martirio, desde su asesinato, Monseñor Romero ha sido una figura que ha crecido entre los salvadoreños, a pesar de los intentos oficiales de todos esos años por disminuir su imagen, ¿no? Intentos oficiales por desaparecerlo de la vida nacional. Es la primera vez que en un juicio el asesinato de una sola persona es considerado un crimen contra la humanidad. No solo en estos casos, el sistema judicial salvadoreño urge de transformaciones profundas. Es un sistema que, lejos de procurar justicia, la obstaculiza en muchos casos. Los niveles de impunidad en este país son tremendos. Los crímenes de guerra no son la excepción. Lo más lamentable es que, a pesar de algunos avances empujados por la sociedad civil sobre todo y por organizaciones defensoras de derechos humanos, hay, independientemente del gobierno de turno, y esto es lo que nos demostró ahora un gobierno de izquierda, independientemente de quién ostente la presidencia, hay un intento oficial por proteger a los perpetradores de estos crímenes. Esto es exactamente lo que vimos en esta administración con la protección a los militares acusados del asesinato de los jesuitas. Porque hay todavía sectores muy poderosos capaces de presionar, capaces de chantajear y capaces de amenazar.
y hay todavía sectores políticos muy débiles que permiten esos amedrentamientos. Fue doloroso porque durante los 8 días fue una peregrinación constante a despedirse de su pastor y ese día, ya que fue un domingo de Ramos, fue una misa inconclusa también, no fue terminada por los disturbios que se vivieron en ese momento. Con ese sistema represivo que tenían los militares, matar a mansalva, y ya habían sucedido masacres, yo dije, a esa gente que está adentro de catedral le van a tirar una bomba. Me dio mucho miedo entrar a catedral. Claro, todos los obispos entraron con el féretro de Monseñor, ¿verdad?, a sepultarlo rápidamente. El asesinato de Monseñor Romero mandaba justamente ese mensaje: nadie está a salvo. El asesinato de Monseñor Romero tiene que ser leído en el contexto histórico en el que se da. Es la declaración abierta de guerra, es matar a la última persona que quedaba, o a la persona más grande de las que quedaban, que estaba intentando detener el conflicto armado que se nos vino encima. La catedral estaba totalmente saturada. Pero estaba tan saturada que me cuentan que pidieron que a los hombres se quitaran las camisas y para hicieran abanicos. Moverlas. Para que medio mover se moviera el aire. Entonces, no, yo en vez de entrar a catedral luché por seguir y pasar la plaza, y bueno, yo llegué caminando hasta lo que llamamos la garita. Y entonces, para protegerse, llegaban corriendo a la catedral, y pues fueron más las muertes por asfixia que por bala. Y para ahí tomar bus y irme a la casa. Entonces yo ya nos fuimos juntando después todos como a las 3 o 3:30 de la tarde. Y allí estábamos todos angustiados porque se escuchaba una tanqueta, como que parecía como que quería entrar, y decíamos, aquí van a terminar con todos nosotros. Ese fue otro acto de absoluta indignación, ¿verdad? De cosas que se cuentan fácil, pero que se viven como tragedia. Les decía, no tengan miedo, no tengamos miedo, estamos aquí junto a nuestro pastor, él nos protege. Y lo curioso fue en ese momento que yo les estaba dando ánimo y que no tuvieran miedo, en ese momento sonó una bomba y digo, Jesús, María y José. Entonces todo el mundo pues se reía, que estaba tratando de darles ánimo, y yo también estaba asustada. Uno se siente maltratado, humillado, ofendido, ¿verdad?, reprimido. Es un montón de sentimientos que surgen que no se entiende cómo se pueden soportar, ¿verdad?, en una situación de esas. Y ahí en la plaza habían miles de miles. Sí, fue tremendo. Después salimos de allí hasta como después de las 3 de la tarde, y todo mundo con los brazos hacia arriba. Sí, fue una cosa dolorosa. Y el caso de Monseñor es por eso más extraordinario, porque permaneció siendo el gran pastor de todos los salvadoreños. Él no podía hablar ya. Y me le acerqué, le tomé la mano y le dije, Roberto, ya deja que tu espíritu salga de tu cuerpo y descansa en paz. Pídele perdón a Monseñor Romero y que descanses en paz. Tuvo una reacción que nunca he podido entender qué fue. Abrió los ojos, me agarró aquí del cuello y me acercó. Estaba muy débil, ¿no?, pero me acercó hacia él, hacia su cara, y me soltó. Y lloró. No sabemos si fue de rabia o de qué, ¿verdad?, por lo que le había reclamado. Al día siguiente Marisa. murió.
Hemos estado hablando, por ejemplo, de Roberto Dawison, como si fuera simplemente el psicópata que le llamaba Monseñor Romero en algunas de sus homilías. Este asesinato no solo lo cometió Roberto Dawison. Roberto Dawison no era la caricatura que tenemos de él, no era esta persona que junto a otros 5 o 6 iban por el país matando gente. Eran apenas parte de una organización muy grande, donde ni siquiera eran los jefes. Y esto es lo que tenemos que entender. Porque hoy depositamos en Roberto Dawison toda nuestra iconografía, digamos, del mal, ¿no? Participaron altos oficiales militares, participaron grandes empresarios de este país, algunos de ellos todavía vivos y algunos de ellos todavía muy poderosos económicamente. Participó toda una conspiración de ultraderecha que estaba cerrando filas en toda América Latina para derrotar al comunismo. ¿Qué era el comunismo? Todo aquello que amenazara su estabilidad y su condición de poderosos. Entonces no era Roberto Dawison con 5 locos. Estos eran apenas piezas de esta maquinaria que era mucho mayor. Monseñor Romero decía, el Papa no me entiende. Él quiere que yo predique contra el comunismo, pero ese es dar ala a la opresión, a la represión del capitalismo, lo que él vivía. ¿Sí? No es que Monseñor Romero era comunista, pero pues sí, aquí en El Salvador no hay comunistas, pues, ¿verdad? Hay gente del pueblo, hay gente que reclama sus bienes, hay gente, es un pueblo de izquierda, si quiere, por lo menos por la mitad, dicen, ¿verdad? Entonces, que trata de tener estructuras de justicia. Y esa es la prédica de Monseñor Romero, la justicia social, ¿no? La defensa de los pobres. Un tiempo estuvo detenida la causa de Monseñor, que no avanzaba, hasta que el Papa Francisco la desbloqueó. La oficialidad de la Iglesia está poniéndolo como ejemplo a todo el planeta Tierra. De vida cristiana. De vida cristiana, coherente, ¿verdad? Y evangélica, y que vale la pena conocer, ¿verdad? E imitar. Y estuve con el obispo, que es el encargado de promover la causa de Monseñor Romero. Y conversando con él, yo le dije, señor obispo, yo creo que en 3 o 5 años van a beatificar a Monseñor Romero. Y él me dijo, antes. Y yo me le quedé viendo asombrado, y él me dijo, me lo ha dicho el cardenal, y me dio el nombre del cardenal, que no les voy a dar a ustedes, el cual me ha dicho que va a ser antes. Y ese cardenal es alguien que está muy, muy, muy cerca del Papa. Seguramente mártir, porque esperamos que sea San Óscar Romero mártir, San Romero mártir, ¿verdad? Que entre en el martirologio de la Iglesia. Es que si Monseñor Romero no se le reconoce como profeta y como mártir, ya no es Monseñor Romero. Ya no es Monseñor Romero. Y seguramente va a ser el San Romero mártir, y lo vamos a tener como el mártir, uno de los mártires. La derecha hoy, afortunadamente, y cada vez más, rechaza públicamente los métodos violentos para la imposición de agendas, pero la agenda permanece ahí, y quien defendió esos intereses durante esos años era el grupo alrededor de Roberto Dawison. Por eso lo tienen que celebrar, es además el fundador del partido. Creo yo que con el paso del tiempo, en Arena mismo se van dando cuenta que ya no es en esta sociedad políticamente correcto estar aplaudiendo ese tipo de figuras que hoy sabemos todo lo que hicieron, y que las cosas que hicieron hoy esta sociedad ya no las permite, las rechaza contundentemente. Eso habla también del proceso de maduración de estas sociedades. Esta gente que siempre ha recibido malas noticias, decía Monseñor Romero, está ansioso para tener una buena noticia. Entonces, como tal, concordamos, porque yo quiero darles una buena noticia, que el reino de Dios se ha acercado y que el reino de Dios es de los pobres. El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es verdad, porque Dios nunca reina en la mentira o la corrupción. El reino de Dios es vida, comida, digo salud, digo educación. El reino de Dios es vida contra el hambre, ¿verdad? Contra la privatización de la salud, contra la privatización de la educación. El amor debe de ser solidario, porque Dios nunca reina en el egoísmo o el interés. Y el reino de Dios es libertad, porque Dios nunca reina en la opresión. Entonces Monseñor Romero dijo que el reino de Dios se acercaba, había llegado para los pobres.
coincidía con lo que los pobres ansiaban.